conceptualizar bien esos dos términos, ¿no? Infertilidad y esterilidad, ¿no? Infertilidad es básicamente la incapacidad de llegar a término un embarazo, ¿no? Y esterilidad es la ausencia de embarazo en un año en una pareja en edad fértil con adecuada frecuencia coital y sin ningún método de protección o de barrera, ¿no? La incidencia de la infertilidad masculina se estima en un 15 a un 20%, y las causas de esta son tan frecuentes como las de la infertilidad femenina. A manera de introducción, el propósito de la evaluación de la infertilidad masculina es identificar y corregir las causas reversibles de la infertilidad masculina con el objeto de permitir que una pareja conciba a través del coito o con la menor cantidad de tecnología. Identificar condiciones irreversibles que puedan ser susceptibles de tratamiento con tecnología de reproducción asistida utilizando el esperma de la pareja masculina. Identificar condiciones irreversibles en las que no se puede obtener el esperma del hombre, en cuyo caso la pareja puede considerar el esperma donado o la adopción. Identificar enfermedades médicas que puedan estar asociadas con la infertilidad y que requieran su tratamiento con fines de mejorar sus posibilidades de embarazo. Y además identificar causas genéticas específicas de infertilidad que puedan transmitirse e impactar a la descendencia, ¿no? Y también con fines, ¿cómo se llama?, de protección, ¿no?, a los herederos, en el caso de tenerlos. Es importante saber que el factor masculino puede ser la causa de infertilidad en el 30 o 40% de las parejas, y es un factor contribuyente en el 50% de los casos. Se habla, ¿no?, que es mita, siempre, hasta para un tema de machismo y qué sé yo, y cosas por el estilo, se hablaba que la infertilidad era un problema básicamente de la mujer, ¿no? Es más, toda la vida, una gran parte del tiempo han sido las mujeres las que han estado ahí en manos de los ginecólogos o de los infertólogos, haciendo y rehaciendo estudios de fertilidad y no se preocupaban el varón, ¿no? Pero fíjense, en el 50% de los casos hay un factor contribuyente del varón, ¿no? Y que es altísimo, ¿no? Y puede ser incluso hasta un 30 a un 40% la causa, ¿no? Y imaginen si a eso se suma que también la mujer tenga un problema, ¿no? Entonces se hace doblemente complicado poder ayudar a una pareja con infertilidad, ¿no? Cuando hablamos de infertilidad, siempre asocien a la pareja. O sea, acá no se está tratando una persona, sino se está tratando una pareja, que eso es importante, ¿no? Por eso que evaluar a ambos socios en paralelo es la clave del éxito, ¿no? Es lo que se tiene que hacer, lo que se debe de hacer, y no puede pasar por alto nunca eso. De ahí que es importante realizar una evaluación urológica completa, porque la infertilidad masculina puede ser el síntoma de la presentación de una enfermedad sistémica también, o por lo demás puede estar oculta pero ser significativa, ¿no? Respecto a la evaluación de la infertilidad masculina comienza con una historia reproductiva, médica y quirúrgica completa. Como todo, ¿no? Ya siempre mencionamos que la historia clínica es la clave, y es cierto, para todo, ¿no? O sea, cuanto más y mejor esté realizada nuestra historia clínica, más y completa sea, vamos a tener más chances de llegar a no solo un diagnóstico, sino de algunos factores adyuvantes o agregados que puedan en alguna medida contribuir no solo a un mejor diagnóstico, sino a un tratamiento, ¿no? Entonces la historia reproductiva es vital, ¿no? Ni qué decir la historia médica y quirúrgica también. Los componentes más importantes de esta historia incluyen la duración de la infertilidad o la aparición, ¿no?, de la infertilidad, porque puede ser que haya tenido un hijo, ¿no?, y después no pueda tener. Entonces la duración es importante, ¿no?, y la aparición o el momento o la frecuencia del coito y la salud sexual que tenga también son importantes. Si ha tenido tratamientos previos de paternidad o fertilidad, ¿no? Si hay enfermedades y desarrollo infantil, enfermedades médicas, infecciones previas, uso de algunos medicamentos, cirugías o traumas previos.
O exposición a posibles toxinas gonadales ambientales como el calor, la radiación, solventes químicos o pesticidas, ¿no? Y la exposición a toxinas gonadales potenciales basadas en el estilo de vida, ¿no? Como tabaco, marihuana, alcohol y otras drogas recreativas, ¿no? Y por ahí también el antecedente de uso, ¿no? De anabólicos o de hormonas en alguna etapa de la vida del varón, ¿no? Que eso es, como se llama, muy común ahora, ¿no? Los gimnasios, han visto, están de moda, ¿no? Todo el mundo quiere tener el cuerpo de Cristiano Ronaldo. Entonces, en algún momento de la vida se animan y se empiezan a inyectar, ¿no? Desde testosterona u otros anabólicos, y eso va a tener, como se llama, un potencial altamente tóxico sobre las gónadas, ¿no? En la historia de fertilidad es clave averiguar antecedentes de embarazos anteriores, ¿no? En todas las parejas, ¿no? Duración de la infertilidad, tratamientos previos para la infertilidad y la evaluación femenina es importante, ¿no? Para eso ya tenemos que tener una evaluación en paralelo, dijimos, ¿no? De la pareja del varón y saber en qué condiciones está, ¿no? Y algo que es clave, que es importante en la historia de fertilidad, o sea, cuando se habla de ese tiempo o duración de la infertilidad, es vital saber la edad, ¿no? La edad de la pareja, ¿no? O sea, no es lo mismo que ambos tengan 35 años o que uno tenga 40 y el otro 20, ¿no? O sea, va a haber, acuérdense, más de 35 años y es padre y madre añosa, ¿no? Pero la edad fértil ideal, óptima del varón es entre los 25 y 35, ¿no? Cuanto más se acerca a los 35 ya hay más problemas, ¿no? Y hoy por hoy la gente, por la vida que tiene, el trabajo que tiene, ha retrasado la paternidad, ¿no? Las familias en general son con uno o dos hijos como máximo, ¿no? Ya no hay esas familias de 4, 5, 6 hijos, ¿no? Es muy raro, casi nadie tiene, ¿no? El que más ahora tiene 3 hijos, ¿no? La mayoría tiene un hijo o dos. Entonces, por eso que es importante también el tema de la edad, porque muchos han retrasado al decidir ser una familia única con un hijo, retrasan, ¿no? Y muchos empiezan a los 35, 40, ¿no? Que eso merma tremendamente las posibilidades en el caso de que haya algún problema de fertilidad, ¿no? En la historia sexual también es importante el tema de la libido, ¿no? El deseo, ¿no? Para ver que no tenga ningún problema hormonal o algo del tipo, o algo por el estilo. El tema de las erecciones también son importantes, ¿no? Una disfunción sexual eréctil o una disfunción eyaculatoria en alguna medida puede complicar, ¿no? La posibilidad de un embarazo. El tiempo y frecuencia, el uso de lubricantes, o sea, en general hay que tratar de saber todo lo concerniente, ¿no? Antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Es importante, por ejemplo, la gonorrea en la mujer, la clamidia, las uretritis pueden condicionar igual problemas en las trompas, ¿no? Y en el varón pueden condicionar problemas también de atresia en la uretra o en los conductos eyaculadores y todo eso, ¿no? En cuanto a su historia del desarrollo, la presencia o no de criptorquidia que haya sido operado o haya sido tratado por un testículo no descendido, ¿no? El cáncer infantil, qué tratamientos han recibido, si ha tenido antecedentes de orquitis, ¿no? Después de una parotiditis, ¿no? Lo que hablamos, la orquitis orleana, ¿no? Que es una consecuencia, una complicación que le sigue a la infección por paperas. ¿Cómo ha sido su desarrollo puberal? Entonces, si se fijan, hay un montón de pan por rebanar, ¿no? Y hay un montón de información que tiene que ser clasificada en orden de importancia, ¿no? El historial médico es importante, las fiebres, ¿no? Si ha sido un niño o un joven que ha padecido de muchos procesos infecciosos o era de tener fiebres muy altas, ¿no? Eso nos avisa que en alguna medida puede haber algún grado de daño testicular, ¿no? O que tenga enfermedades sistémicas tipo diabetes, cáncer, infecciones, ¿no? O enfermedades genéticas, ¿no? Fibrosis quística, un síndrome de Klinefelter, etcétera, etcétera. Y en la historia quirúrgica también la orquidopexia, ¿no? Si ha sido tratado o operado de criptorquidia o ha hecho tratamiento hormonal, ¿no?
Herniorrafias es bastante frecuente, las hernias inguinales se operan, muchas cursan a veces con daño al cordón y consecuente atrofia testicular, ¿no? Y el testículo atrófico forma anticuerpos antiespermatocíticos, al igual que en la criptorquidia, y en alguna medida puede condicionar la destrucción, ¿no? de las espermatogonias y condicionar a una azoospermia, a una infertilidad, ¿no? Trauma, torsión testicular, cirugía pelviana, cirugía vesical o retroperitoneal, la RTU de próstata, ¿no? Esto pensando más en eyaculación retrógrada, ¿no? El paciente cuando eyacule, el eyaculado en vez de ir hacia adelante, vaya hacia atrás, ¿no? En cirugía de retroperitoneo, por ejemplo, en las linfadenectomías que se hacen en cáncer de testículo o por otras neoplasias, muchas veces se altera, ¿no? el tema del eyaculado por daño neurológico. Y la historia familiar, ¿no? Que haya hermanos con criptorquidia, defectos en la línea media, hipospadias. El hipospadias lo vimos, ¿no? Que es un complejo, ¿no? El pene es corvo, el meato está por debajo de su posición anómala, ¿no? Cuanto más distal del glande, más grave, ¿no? El hipospadias. O la exposición a dietiletilvestrol, ¿no? Que es un antiandrógeno que actúa directamente, ¿no? Sobre la formación de los principales andrógenos, la testosterona, ¿no? O otros síndromes raros, ¿no? Ciruela pasa que vimos, ¿no? Que es una agenesia de los músculos de la cara anterior del abdomen, al igual que con malformaciones acompañadas como criptorquidia, uretra en pelícano, omega uretra, una serie de cosas. Entonces, si se fijan, hay bastantes cosas que en alguna medida, unas más, unas menos, pueden o no alterar el tema de la fertilidad, ¿no? Y otros son los medicamentos, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? La gente que utiliza anabólicos, ¿no? Para mejorar su masa muscular o para mejorar su rendimiento físico, opioides, el uso de finasterida, dutasterida, ¿no? Que son estos inhibidores de 5-alfa reductasa, que lo que hacen es evitar la conversión de la testosterona en dihidrotestosterona, que es la parte activa de la hormona, ¿no? Muy utilizados en alopecia, la finasterida sobre todo, y la dutasterida, que es un tratamiento clásico y convencional para el crecimiento benigno de la próstata, ¿no? El uso o abuso de medicamentos antiinflamatorios, no esteroideos, estos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿no? Todos estos antidepresivos utilizados, ¿no? En eyaculación precoz a demanda o como tratamiento de largo plazo, ¿no? La nitrofurantoína, un antibiótico, simetidina, un antiácido, algunos bloqueadores tipo sulfasalacina, espironolactona, que es un ahorrador de potasio, etcétera. Entonces, todos estos medicamentos hay que estar, ¿cómo se llama? Siempre a la orden, ¿no? Ver, saber por qué y cómo los toma y cuándo toma y cuánto toma, ¿no? Ahora, la historia social también es importante, ¿no? El abuso del alcohol, el tabaco, marihuana, cocaína, y bueno, y los esteroides anabólicos que vuelven a entrar ahí en la lista, ¿no? Y en cuanto a la historia ocupacional, sobre todo la exposición crónica al calor, ¿no? Gente que trabaja en saunas, o gente que, los piseros, por ejemplo, que están en hornos, los mismos choferes que están sentados 8, 10, 12 horas al día, ¿no? Donde el calor o la exposición de los testículos al calor es bastante alta, ¿no? Exposición a radiación, a colorantes de anilina, a algunos plaguicidas o metales pesados tipo plomo, ¿no? Sobre todo el más frecuente es la exposición crónica al calor, ¿no? Gente que trabaja panaderos, piseros, en las metalúrgicas, ¿no? Hay gente que trabaja ya en boca de horno, ¿no? Cuando se hacen los cátodos de cobre, por ejemplo, el cobre llega en mineral y pasan por un, por un paso fundamental que es la fundición, ¿no? Y ahí la gente trabaja a 1800 grados, ¿no? O sea, trabajan media hora, salen 3 horas y vuelven, entran, vuelven, entran. Están muy expuestos a calor crónico intenso, ¿no? El examen físico, bueno, en general tiene que ser completo, ¿no?
del hombre infértil. Es importante identificar los problemas de salud general asociados que acabamos de mencionar, ¿no? Los signos de disminución del vello corporal o ginecomastia pueden sugerir deficiencia de andrógenos o exceso de estrógenos, ¿no? La pérdida de los caracteres sexuales masculinos, ¿no? Nos van a condicionar rápidamente a hacer un estudio gonadal, ¿no? Y nos pueden rápidamente hacer el diagnóstico de un hipogonadismo o algo, ¿no? Ahora, el contenido del escroto debe palparse cuidadosamente, ¿no? Sabemos que el escroto se palpa en orden, ¿no? Primero el testículo, después los epidídimos, el cordón espermático, ahí vamos a tocar básicamente el conducto deferente y luego el orificio inguinal externo, ¿no? O el anillo inguinal. Entonces es importante la palpación del testículo y del epidídimo, ¿no? Acuérdense, el epidídimo es un conducto de maduración de los espermatozoides. Entonces este debe ser palpado cuidadosamente, ¿no? Tiene una cabeza, tiene un cuerpo, tiene una cola. Entonces esos elementos anatómicos o partes anatómicas del mismo deben, en lo posible, de identificarse, ¿no? Ahora, se deben tener en cuenta también tres características sobre el testículo, ¿no? Ya hablando del testículo en sí, ¿no? El tamaño, la consistencia de la glándula y cualquier anomalía asociada, ¿no? Entonces eso nos va, en general, ya demostrar que hay algún probable daño o enfermedad en el testículo, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Debe examinarse el área peritesticular, cualquier irregularidad del epidídimo, que incluya induración, dolor a la palpación o quistes. Es fundamental observar la presencia o ausencia de los conductos deferentes, ¿no? O sea, a nivel escrotal hay que tocar los conductos deferentes y lo que se pueda tocar al inicio del cordón, ¿no? O al ingreso del cordón por el anillo. La congestión del plexo pampiniforme de las venas en el escroto es indicativa de un varicocele, ¿no? Ya vimos en clases anteriores, ¿no? De enfermedades del escroto y su contenido al varicocele, ¿no? Los varicoceles generalmente se pueden encontrar en el lado izquierdo, el 90%, ¿no? Y pueden estar asociados con atrofia de los testículos. Es más, una indicación para cirugía de varicocele es que tenga dolor, que como se llama, haya una disminución del volumen testicular de un 20% y que presente el famoso espermograma de estrés del varicocele, ¿no? Un bajo recuento, baja movilidad y alteración en la forma en el examen seminal, ¿no? Los varicoceles se examinan siempre en el paciente de pie, se les pide que empuje y que haga esfuerzo, ¿no? Una maniobra de Valsalva para ver el grado de reflujo y de ingurgitación de las venas que se han formado como consecuencia de esa espermática fallida, ¿no? El varicocele derecho en el adulto tiene especial importancia porque en general se debe a un aumento de la presión retroperitoneal, ¿no? Y por lo general está asociado a una masa o a un tumor, ¿no? Entonces el varicocele derecho debe alertar más aún al examinador, ¿no? Y bueno, y el izquierdo da la importancia de que la causa más frecuente de infertilidad en el varón es el varicocele, ¿no? Entonces, un varicocele no puede pasar desapercibido, ¿no? Más sabiendo que es reversible, ¿no? La cirugía del varicocele en gran medida va a devolverle esa capacidad de fertilidad al varón, ¿no? Deben tenerse en cuenta cualquier anomalía, ¿no? De la próstata o el pene, ¿no? Acuérdense, la próstata es la principal glándula sexual accesoria del varón, ¿no? Entonces, una infección, un proceso inflamatorio crónico, en alguna medida puede llegar a alterar o ser un factor agregado de un problema de fertilidad en el varón. Igual las vesículas seminales, ¿no? Agrandadas son indicativas de obstrucción del conducto eyaculador. Entonces, si al tacto rectal o en la ecografía transrectal vemos que hay un agrandamiento de las vesículas seminales o no se vacían con una frecuencia coital adecuada, entonces hay que pensar que hay un cuadro obstructivo, ¿no? De los conductos eyaculadores. Pues teniendo una buena historia clínica con todos esos antecedentes que mencionamos y un examen físico lo más completamente posible, con un hincapié bastante detallado de la
zona genital, en general se recurre ya a las pruebas de laboratorio, ¿no? Sobre todo al análisis seminal, ¿no? El análisis del semen es el estándar de oro para el diagnóstico de cualquier problema de esterilidad o de infertilidad, ¿no? En general, siempre la Organización Mundial de la Salud exige que sean 2 exámenes de semen en el mismo laboratorio dentro del mes, ¿no? Y que no tengan más de 3 días de abstinencia sexual previa a la toma de muestra, ¿no? Entonces, siempre 2 tomas en el mismo lugar, en el mismo laboratorio, obviamente con la misma técnica, y que se realicen en forma fresca, ¿no? O sea, en general se exige que la muestra se entregue se tome en el laboratorio y se entregue ese rato, ¿no? Es más, siempre hay que coordinar, ¿no? Cuando uno va a tomar la muestra para el examen seminal, para el espermograma, o seminograma, como quieran llamarlo, o análisis de semen, pues tiene que haber una coordinación previa, ¿no? Con el laboratorio. O sea, para que uno tome la muestra ya tiene que estar esperando el técnico o el laboratorista para la redacción de la misma, ¿no? Un análisis de semen cuidadosamente realizado es la principal fuente de información sobre la producción de esperma y la permeabilidad del tracto reproductivo. Un análisis de semen anormal simplemente sugiere la posibilidad de una disminución de la fertilidad, dependiendo, ¿no? Pero en general sugiere. Ahora, los estudios han establecido que existen ciertos límites de adecuación por debajo de los cuales puede ser difícil iniciar un embarazo. Estos valores de análisis de semen fueron identificados por la OMS en el 2010. Es la última corrección que hay, ¿no? Porque si ponen en Google, o sea, el patrón seminal o los valores, ¿no?, de la OMS, van a ver que les sale del 97, creo, del 2004 y el último del 2010, ¿no? Que hay ciertos valores que se han corregido, ¿no? Que hoy por hoy son los que se consideran los criterios mínimos para la calidad de un semen normal, ¿no? Es estadísticamente más difícil lograr un embarazo si un parámetro del semen cae por debajo de cualquiera de los enumerados. O sea, de estas variables del semen, el recuento y la motilidad parecen correlacionarse mejor con la fertilidad. O sea, de todos los que vamos a ver, pero basta que haya una alteración de cualquiera de los parámetros, que son estos, no se ve muy bien, pero cualquier alteración de estos nos va a significar ya un punto en contra para lograr un embarazo, ¿no? El examen seminal cuenta con 2 partes, ¿no? Un examen macroscópico y un examen microscópico. Les decía, para tomar una muestra de semen es importante que el varón tenga como máximo 3 días como mínimo 3 días de abstinencia sexual, ¿no? Más no es conveniente y menos conveniente todavía, ¿no? Entonces se les pide 3 días de abstinencia sexual previa a la toma de la muestra. La toma de muestra tiene que ser realizada en el laboratorio, tiene que ser entregada inmediatamente a la eyaculación. Se debe tomar bajo las medidas más, no extremas diríamos, pero medidas de asepsia y antisepsia, ¿no? Siempre es importante un buen aseo de manos y genitales con jabón Protex o Neco, un jabón desinfectante por 3 a 5 minutos y después proceder a masturbarse, eyacular todo al frasco estéril y en el momento de entregarlo al laboratorio, ¿no? Una vez bien tomada la muestra con todas las exigencias que nos piden, entonces en el laboratorio vamos a tener 2 partes, ¿no? Un examen macroscópico que va a ver el pH, el límite de referencia es que sea mayor a 7.1, cualquier anomalía ya se considera por menos de 7.1, ¿no? En general el pH es un pH alcalino, siempre sale 8, 7.9, 8, pero menos de 7.1 ya hay una anomalía, ¿no? Ahora, el aspecto en general es blanquecino nacarado, ¿no? Que es el normal, ¿no? Ahora, si se ve muy traslúcido, rojizo o rosado, se puede pensar en una hematospermia, ¿no? El color del semen es clásico, ¿no? O sea, no varía, ¿no?
Es más, acuérdense, en un paciente vasectomizado el aspecto es igual, ¿no? ¿Por qué? Porque la masa espermatocítica solamente es el 5%. Acuérdense, el semen, el 80% del semen es líquido prostático, el 15% es líquido seminal de las vesículas seminales y solamente el 5% es el volumen espermatocítico, los espermatozoides, ¿no? Entonces el aspecto es importante si va a haber cualquier alteración, ¿no? La licuefacción en general es completa, ¿no? Una vez eyaculado pasa entre 20 a 30 minutos y el semen se hace líquido, ¿no? Entonces, ellos evalúan el tiempo y ven que se licúe completamente, ¿no? Si es incompleto es que hay alguna anomalía, ¿no? La viscosidad es normal, lo clásico, y es alta cuando es un semen muy filante o muy chicloso, si vale el término, ¿no? Y el volumen en general es mayor a 1.5 ml, ¿no? En promedio es entre 1.5 y máximo 6 ml, ¿no? Dependiendo, ¿no? Ahora, es una anomalía si hay un bajo volumen seminal, ¿no? Menor a 1.5 ml o un valor mayor a 6 ml, ¿no? O ausencia, ¿no? Entonces, si hay un menor volumen, se habla de hipospermia. Si hay un volumen mayor a 6 ml, se habla de hiperespermia. Y ausencia se habla de aspermia, ¿no? Ese es el macroscópico del semen, ¿no? Que eso se debe hacer inmediato, ¿no? Porque si el paciente toma la muestra en su casa, toma un taxi, llega al laboratorio, entrega la muestra, el que va a procesar la muestra ha ido al banco, entonces ese examen de semen no va a tener ningún valor, ¿no? Y muchos laboratorios lo van a realizar, ¿no? No les importa, les cobran. Y si el paciente no sabe, no está bien orientado, en su examen de semen va a salir cualquier cosa, ¿no? Y en el examen microscópico, acuérdense, la movilidad y la concentración era lo más importante, ¿no? Que son los dos factores que más van a desfavorecer la posibilidad de un embarazo, ¿no? La concentración en general es mayor a 15 millones por ml, ¿no? Es una anomalía cuando es menor a 15 millones por ml, ¿no? Menor a 100 millones ml, puede haber una alteración que se conoce como criptosospermia y la ausencia de los espermatozoides, que es lo más grave, que es la asospermia, ¿no? Lo más frecuente es encontrar, ¿no? Estos, ¿cómo se llama? Menor a 15 millones, que es la oligospermia, ¿no? Y si en este volumen de 1.5, en un volumen seminal solamente en un ml encontramos menor a 100 millones, o sea, un recuento alto, es que también hay un problema, ¿no? Ahora, la movilidad, mayor a 32% y tiene que ser progresiva, ¿no? Entonces, no se espera que el 100% de los espermatozoides estén recontramóviles, ¿no? Por eso también la importancia de que sea la muestra entregada en fresco, ¿no? ¿Para qué? Para poder en gran medida evaluar esta movilidad, ¿no? Entonces, mayor al 32% es normal, ¿no? Si hay menos de 32% de movilidad progresiva de espermatozoides, vamos a hablar de una astenospermia, ¿no? La vitalidad, más del 58% deben ser vivos, menor del 58%, o sea, si están no vivos es patológico, ¿no? Se habla de necroespermia, ¿no? Y esto es clave, la morfología. Miren, del 100%, o sea, mayor al 4%, se exige que sean normales, solamente mayor al 4%, que es poco, ¿no? Si es menos del 4%, entonces ya se habla de teratospermia, ¿no? Que es una de los hallazgos más frecuentes también, ¿no? Acuérdense, en el varicocele hay alteración en la forma, alteración en la movilidad y alteración en la concentración, ¿no? Entonces la morfología se exige muy poco, más del 4%, ¿no? Si es menos del 4% normales, hablamos de problemas de cabeza, de cola, de tamaño, etcétera, etcétera. Entonces, solamente necesitamos que sea más del 4%, ¿no? De espermatozoides normales para hablar de normalidad, ¿no?
Si es menor, acuérdense, teratospermia. Y leucocitos en general, menor a 1.000.000 por ml, ¿no? Más de 1.000.000 se habla de leucospermia, ¿no? Y hay que pensar si hay un problema infeccioso en algún lado de la vía seminal, ¿no? Y los anticuerpos antiespermatozoides, ¿no? Menor al 50% móviles unidos a partículas, ¿no? Si hay más del 50% de estos anticuerpos antiespermatozoides, entonces quiere decir que la prueba es positiva, entonces hay que pensar que hay algún problema de daño testicular, ¿no? Inflamatorio, infeccioso o de etiología desconocida. Entonces dijimos que las principales o los principales hallazgos en el examen del semen van a ser los de movilidad, los de recuento y los de morfología, ¿no? Y estas son las 4 más frecuentemente encontradas, ¿no? No están en un orden en particular, ¿no? Es común que haya asociación, ¿no? Que tengan 2, 3 de 3, o dos de los 4, o uno de los 4, y en diferentes combinaciones, ¿no? La zoospermia es un trastorno masculino que se caracteriza por la ausencia de espermatozoides en el semen, ¿no? Comprometiendo la capacidad reproductiva, ¿no? Esta es sí completamente determinante, ¿no? Si hay azoospermia, no hay forma ya de, ¿cómo se llama?, de poder buscar un espermatozoide para un embarazo asistido, ¿no? En la teratospermia, también denominada teratospermia, es una alteración que afecta al semen del varón, en la que la gran mayoría de los espermatozoides presentan una morfología normal, ¿no? O sea, son alteraciones en la forma, ¿no? De cabeza, de cuerpo, de cola. Y la astenosospermia es una de las causas frecuentes de la infertilidad masculina. Consiste en una alteración de la calidad del esperma que se traduce en la reducción de la cantidad de espermatozoides móviles, ¿no? Y la oligospermia o oligospermia hacen referencia a casos en los que el semen tiene poca cantidad, ¿no? Poca calidad, ¿no? Una baja cantidad de espermatozoides, y es uno de los hallazgos más frecuentes en los casos de infertilidad masculina. Entonces estos pueden coexistir juntos, ¿no? Menos ¿no? Porque si no hay espermatozoides, no hay manera de saber, ¿no? Si hay alteración, o sea, de forma, de movilidad o de calidad, ¿no? La hipospermia es una alteración en el semen del varón debido a la poca eyaculación, ¿no? Acá lo que se va a ver comprometido, como vimos, es el volumen seminal, ¿no? El parámetro seminal afectado en este caso es el volumen del semen, ¿no? El cual tiene un valor por debajo de 1.5 mililitros, ¿no? Por eso que es importante siempre una segunda muestra, a veces una tercera, ¿no? Porque también hay un patrón de estrés en la toma de la muestra, ¿no? O sea, no es lo mismo masturbarse en busca de placer que masturbarse para un examen seminal, ¿no? Pues a veces están muy estresados, e incluso tienen varios intentos fallidos de eyaculación, ¿no? No pueden hacerlo hasta que logran hacerlo, ¿no? Entonces, el volumen siempre va a ser necesario tener una segunda o a veces una tercera prueba comparativa para saber si realmente es o no una hipospermia, ¿no? En cuanto a la oligoasteroteratospermia, es una alteración espermática en la cual se encuentran afectados los 3 parámetros de los que hablábamos, ¿no? Concentración, movilidad y morfología, ¿no? Ese es un caso grave, tan grave como una zoospermia, ¿no? Porque tenemos todos los principales parámetros de fertilidad afectados, ¿no? Y la oligoastenospermia es una causa igual en la que se encuentran afectados 2, ¿no? De los parámetros, en este caso concentración y movilidad. Y la necrospermia es una alteración espermática debido a la muerte de los espermatozoides, ¿no? Son espermatozoides que no tienen capacidad vital. Entonces es como se llama, uh, bastante variado el tema del informe de un laboratorio a otro, ¿no? O sea, si se fijan los criterios en el espermograma, o sea, hay bastante chance, ¿no? Si hablamos de menos de 4%
como anormales, ahí no hay mucho, ¿no? Pero si hablamos de mayor de 4% normales, para un laboratorio puede salir el 60% de normales, que es normal, ¿no? Pero para otro puede salir 15% de normales. Igual con los otros valores, ¿no? De tanto macroscópicos como microscópicos. Por eso es que siempre se exige que sea en un mismo sitio, ¿no? Porque si tú le haces en verdad en un laboratorio y en otro, van a ver que hay una variación a veces brutal, ¿ah? Porque no es lo mismo para todos, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar un laboratorio especializado que exija, ¿no? Todos esas medidas para tomar la muestra y a trabajar la muestra, ¿no? Entonces, encontrando ya estas alteraciones de concentración, de morfología, de movilidad y demás, existen pruebas complementarias de acuerdo a los hallazgos o a las inversiones diagnósticas de probable infertilidad, ¿no? Entonces, es útil la medición de la fructosa seminal para ver si hay, como se llama, o no alguna alteración o algún patrón obstructivo o inflamatorio, ¿no? En las vesículas seminales, ¿no? Análisis de orina post-eyaculado cuando hay sospecha, ¿no? De eyaculación retrógrada, ¿no? Puede ser un paciente que tiene un bajo volumen, pero le hacemos un examen de orina post-eyaculado y vemos que hay un montón de espermatozoides en la orina, ¿no? Entonces ahí hay que pensar que hay una eyaculación retrógrada. Estas pruebas de anticuerpos antiespermatocíticos o antiespermáticos, pruebas de hinchazón de hiposmóticas, ensayos de penetración de esperma, estos ensayos de fragmentación del ADN del esperma, evaluaciones hormonales, ¿no? Estas son pruebas más específicas, ¿no? De todas estas, por ejemplo, este ensayo de fragmentación de ADN es algo que se suele hacer acá, ¿no? Pero estos de penetración de esperma, de hinchazón hiposmótica, estos anticuerpos, si queremos medir, es muy difícil, ¿no? En general no hay laboratorio en Cusco que los haga, ¿no? Evaluaciones hormonales sí, incluso muchas de estas pueden ir, como se llama, a Lima y demorar, pero se pueden hacer, ¿no? En casos de disminución del líbido o alteración de los caracteres sexuales masculinos, ginecomastia, si estos se acompañan de alteraciones de patrón seminal, o sea, no hay cómo medir hormonas de daño testicular, ¿no? La LDH, la luteinizante, ni qué decir testosterona y demás andrógenos, ¿no? Ya lo que son pruebas genéticas, acá no hacemos ninguna, ¿no? En general, eso es necesario reconocer, uno, que no tenemos andrólogos en Cusco, y dos, no hay nadie que se dedique así a la infertilidad masculina netamente, ¿no? ¿Por qué? Porque requiere de un sinnúmero de, ¿cómo se llama?, de componentes de apoyo diagnóstico que desgraciadamente no contamos en Cusco, ni menos en los hospitales, ¿no? Para hacer estudios cromosómicos o pruebas de mutación en casos de fibrosis quística o alteraciones, ¿no? Cualquier alteración en los cromosomas, ¿no? Pues la gran mayoría de los pacientes son referidos, ¿no? Ya con un prediagnóstico o una impresión diagnóstica, ¿no? Las pruebas radiológicas, el ultrasonido escrotal es importante si uno encuentra alguna alteración en el tamaño, el volumen, la consistencia del testículo o alguna alteración en el epidídimo, ¿no? La presencia de quistes, induraciones o dolor, ¿no? Es útil y es bastante rendidor porque el testículo y el epidídimo son órganos que están a flor de piel, ¿no? Lo único que lo separa del transductor ecográfico es la piel del escroto, que es muy fina, ¿no? Y después tenemos el ultrasonido transrectal, ¿no? Sobre todo para ver enfermedades de la próstata y ver cómo se llaman las vesículas seminales, ¿no? Es la manera más correcta de evaluar no solo la próstata, sino las vesículas seminales. La tomografía computada, la resonancia magnética pueden ayudar mucho para, sobre todo, enfermedades de tipo obstructivo, ¿no? Tanto, o sea, de los conductos eyaculadores o los conductos deferenciales, incluso los epidídimos. Las vasografías del testículo, ¿no? Cuando necesitamos saber si hay algún problema de flujo venoso, varicocele, que sea subclínico o algo, ¿no? Que nos esté haciendo pensar
y la biopsia testicular, ¿no? Para saber si existen o no espermatogonias, ¿no? Células futuras formadoras de testículo, ¿no? Y después la aspiración de los testículos con aguja fina en varios lugares con el fin de obtener espermatozoides, ¿no? Intratesticulares, que están en etapa de premaduración, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, una consulta. ¿Y qué tal en el conteo del porcentaje de anormales? El paciente se encuentra cercano al 4%. ¿Qué podríamos interpretar? Qué podría proceder a hacerse? No, el límite de corte es menos de 4%, ¿no? Si tiene 4% es normal. Ahora, si te sale 3,5 ya no es normal, ¿no? Entonces es un paciente que tiene una alteración de las más significativas, ¿no? Acuérdense, necesitamos un solo espermatozoide normal para producir un embarazo, ¿no? Cuando uno embaraza a su pareja, embaraza con un espermatozoide, ¿no? Entonces, si de esos 100% menos del 4% son normales, entonces hay un problema, ¿no? Ahí la línea de corte es bastante estrecha, ¿no? 4. Los exámenes seminales anteriores de la OMS, que no me acuerdo bien, eran 28 creo eran, de ahí lo han bajado a 4. Si es menos de 4 ya es patológico, ¿no? Si es 4 es normal, no hay más, ¿no? Esas son las famosas líneas de corte, ¿no? Y eso se han hecho, como se llama, en base de miles de estudios y sobre todo metaanálisis, ¿no? En el cual se han dado cuenta que menos de 4% es la línea real de corte, ¿no? Que con 4% o más de espermatozoides normales no tendríamos por qué tener problemas si no hay otra deficiencia en el análisis seminal, ¿no? Es poco, pues si te pones a pensar, 4 de 100 es poco, ¿no? Es común, vas a ver en un examen de semen en un laboratorio, 60% normales te ponen, ¿no? Eso es normal para ¿cómo se llama? Para el examinador del momento, ¿no? Vas a otro laboratorio y normales, lo que él ve normales, el examen microscópico, acuérdense, hay una persona que está leyendo la muestra seminal, ¿no? Entonces tiene que ver cabeza, cuerpo, cola, una serie de cosas para definirlo como normal o anormal, ¿no? Un recuento en varios millones, el margen también de, de error es alto, ¿no? Entonces tiene que tener bastante experiencia el que hace y una serie de cosas, ¿no? Pero solamente 4, si tiene 4 es normal, es baja, o la línea de corte es bien baja, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Esto es clave, o sea, mira, esto en general cuando reciben un examen de semen es siempre bueno tenerlo esto, ¿no? O sea, uno por el tiempo ya uno se lo puede aprender de memoria, ¿no? Pero siempre es importante tener, o sea, el patrón, o sea, los límites de referencia, ¿no? Y la nomenclatura actual para comparar ese examen seminal del paciente con el tuyo, ¿no? Entonces es clave, ¿no? Y acuérdense, concentración, movilidad y morfología y vitalidad son las claves de todo, ¿no? Y los más comunes son temas de concentración y de movilidad, ¿no? Después de morfología. Y la coexistencia de ambos, ¿no? Puedes tener 3 de 3, 2 de 3, ¿no? Entonces, no es complejo y no tiene nada de malo tenerlo a mano, ¿no? O sea, porque tienes que asegurarte, porque el pilar diagnóstico de un problema de infertilidad, o sobre todo el inicio de estudiar a un paciente con un probable ya diagnóstico de infertilidad masculina, va a ser el patrón seminal, ¿no? O sea, salvo que el paciente no tenga testículos, ya está hecho tu diagnóstico, ¿no? Porque si no hay testículos, no hay forma, ¿no? de embarazar, porque no hay donde se produzcan estos. El único que produce espermatozoides son los testículos, ¿no? Entonces, el patrón seminal es el que te va a dar el pie al diagnóstico o el inicio o para investigar un problema de fertilidad en el varón, ¿no?
Ahora, las causas de infertilidad masculina se dividen, ¿no?, en causas pretesticulares de infertilidad, ¿no? Se habla de pretesticular a algo que ocurre antes del testículo, ¿no? En general son enfermedades hipotalámicas, que son deficiencias de gonadotrofina, es un síndrome, el síndrome de Kallmann, las deficiencias aisladas, ¿no?, de hormona luteinizante, que es el eunuco fértil, que se lo conoce, o deficiencias aisladas de la folículo estimulante, ¿no? Si se fijan, todas son hormonas, o sea, hipofisiarias, ¿no? Y los síndromes hipogonadotróficos congénitos, ¿no? Enfermedades hipofisiarias, ¿no? Insuficiencia hipofisiaria, tumores, procesos infiltrativos, operaciones que han tenido, radiación o depósitos, ¿no? Hiperprolactinemia, hormonas exógenas, ¿no? Exceso de andrógenos o estrógenos o glucocorticoides que el paciente ha recibido, ¿no? Los fisicoculturistas, ¿no?, por ejemplo, son campeones en tener este tipo de infertilidad pretesticular, ¿no? O excesos de hiper e hipoparatiroidismo, ¿no? Hipotiroidismo, perdón, o deficiencias de hormona de crecimiento, ¿no? Pues todas esas enfermedades, o sea, pueden ser causantes de infertilidad pretesticular, ¿no? Y la común, la testicular, ¿no? Muchas afecciones que causan infertilidad actúan a nivel testicular, ¿no? A diferencia de muchas afecciones pretesticulares que se pueden tratar con manipulación hormonal, los defectos testiculares en su mayoría son irreversibles, ¿no? Por lo que les decía, ¿no? O sea, si el testículo, el órgano formador de espermatozoides, está dañado o está ausente, entonces no hay forma, ¿no?, de, ¿cómo se llama?, de conseguir un embarazo, ¿no? Por ejemplo, una atrofia postparotiditis, ¿no? Ustedes han vivido antes de la pandemia esta epidemia que hubo de papera en Cusco, ¿no? En varios colegios se han suspendido las clases. Yo me acuerdo, ese año varios de mis alumnos han venido por este tipo de problemas, ¿no? Y yo creo que antes de esa epidemia había visto 2, 3 casos de orquitis urleana, ¿no?, que es una complicación de la papera. Por un tema de memoria genética, el virus que ataca a las glándulas salivales, estas tienen el mismo origen embrionario que los testículos, entonces por un tema de memoria genética afecta, ¿no?, el ovario o el páncreas o el testículo. Y en el varón es más frecuente, ¿no?, la afectación del testículo. En buena hora sí es unilateral, porque a veces llega a inflamar tanto el testículo que, no les miento, parece una palta, ¿no? Y después, cuando pasa el proceso inflamatorio, el testículo en verdad termina como una arveja, ¿no? Entonces genera un grado severo de atrofia, ¿no? Y si es bilateral, adiós fertilidad, ¿no? Porque no hay forma, ¿no? Se daña a tal punto el testículo que es imposible, ¿no?, o es irreversible tratar eso, ¿no?, porque se ha destruido la pulpa testicular, ¿no? Ahora, causas testiculares de infertilidad, las causas cromosómicas, son todos estos síndromes, ¿no?, de inversión sexual, síndrome XX, XYY, XXY, que es Klinefelter, síndrome de Noonan, o el Turner masculino, distrofias mióticas, síndrome de desaparición del testículo, anorquia bilateral, síndrome de células de Sertoli solamente, ¿no?, en caso de aplasia de células germinales, ¿no?, o gonadotoxinas, ¿no?, radiación, fármacos, que van a dañar, ¿no?, el sostén mismo del testículo, ¿no? Enfermedades sistémicas como insuficiencia renal, insuficiencia hepática, anemia de células falciformes, actividad androgénica, defectuosa. Estos pacientes con anemia de células falciformes son pacientes que comúnmente hacen infartos testiculares, ¿no? Entonces los glóbulos rojos se apilan uno tras otro y obstruyen, ¿no?, pequeños vasos nutricios, y a veces provocan infartos localizados o infartos generalizados del testículo, ¿no? O cualquier lesión en el testículo, ¿no? Una orquitis, una infección de esas, ¿no?, con un absceso testicular, una tuberculosis ¿no?, genital que afecte a ambos testículos, o una torsión o un traumatismo, ¿no? La criptorquidia, ¿no?, como causa de infertilidad está bien estudiada, ¿no? Por ejemplo, antes las recomendaciones eran que se opere antes del segundo año de vida, ¿no? Pero actualmente todos los estudios de histopatología que se han hecho en pacientes operados después del año
y hay, ¿cómo se llama?, indicadores de daño testicular, ¿no? Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, se recomienda la cirugía de criptorquidia antes del año, ¿no? O sea, si al año no ha descendido, tienes que operarlo, ¿no? Ya no como antes, que era al segundo año, ¿no? Causas testiculares, el varicocele, ¿no? Sabemos que el varicocele produce un sobrecalentamiento testicular, ¿no? Que es una causa de daño, y el reflujo, la sangre que no puede salir del testículo, que regresa, sube y regresa, trae metabolitos tóxicos del riñón, que en gran medida asociado al calentamiento del testículo va a condicionar daño testicular, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas, ¿no? La infertilidad idiopática. Se ha estimado que casi la mitad del 50% de la infertilidad masculina no tiene una causa fácilmente identificable, ¿no? La etiología de la infertilidad masculina es probablemente multifactorial, ¿no? Que abarca factores genéticos, endocrinos y ambientales. Eso complica tremendamente, ¿no?, su diagnóstico. Además, las características modificables del estilo de vida pueden contribuir de manera significativa a la enfermedad. Los efectos de la actividad física, la obesidad, el alcohol, consumo de tabaco, marihuana, estrés psicológico, el uso de teléfonos móviles, ¿no? Hay bastante estudio en eso, ¿no? Que no hay que tenerlo muy cerca de los testículos por la radiación, ¿no? Hay algunos que dicen que no, pero en general un gran número de estudios han demostrado, ¿no? Si bien no han sido concluyentes por cómo han sido diseñados los estudios, pero hay una asociación, ¿no? Y la infertilidad posttesticular son causas de infertilidad, o sea, básicamente el aparato reproductor, ¿no? O bloqueos congénitos, ausencia congénita de los conductos deferentes, obstrucción del epidídimo, idiopática, obstrucción del conducto eyaculatorio, bloqueos adquiridos, la vasectomía, ¿no? Paciente que es vasectomizado es un paciente que va a tener un problema obstructivo del aparato reproductor, ¿no? Los espermatozoides no van a poder pasar del testículo a las vesículas seminales donde son almacenadas, ¿no? Entonces, al no haber tránsito, el cerebro detecta y le ordena al testículo que deje de producir, ¿no? Porque si no hay paso, ¿para qué produces? Si no, los testículos terminarían aumentando de volumen, ¿no? Entonces, se puede revertir una vasectomía así, ¿no? Dependiendo del tiempo y la técnica con la cual se hizo, ¿no? En general, en cualquier problema de infertilidad posttesticular, o sea, va a tener, ¿cómo se llama?, una solución las más de las veces quirúrgica, ¿no? O sea, que se va a poder ayudar al paciente. Ahora, si demostramos que o el paciente quiere, ¿cómo se llama?, quiere revertir su vasectomía, depende mucho del tiempo, ¿no? O sea, se toma en cuenta entre 1 y 10 años, ¿no? El primer año, la posibilidad de reversión de la vasectomía es del 40%, ¿no?, de éxito en uno de los dos que se tienen que recanalizar, ¿no? Y después del año baja drásticamente a 4%. Entonces, y obviamente depende mucho de la técnica, ¿no? Si tú el cabo proximal al testículo lo doblas, lo imaginas y lo entierras y lo separas del cabo distal, y este distal está ligado y está quebrado, es bien poco probable que puedas recanalizar, ¿no? Pero es la medida más rendidora en el caso de que la vasectomía, la recanalización de la vasectomía falle, es esta más exitosa que una punción espermática, sacar espermatozoides del testículo. Eso es menos rendidor incluso que la reversión de la vasectomía, ¿no? Entonces siempre hay que jugársela si el paciente quiere revertir su vasectomía, de todas las otras probabilidades que tenga para conseguir espermatozoides, es más rendidora la recanalización. Ahora, también existen trastornos de la función o motilidad de los espermatozoides, ¿no? Los síndromes de cilios inmóviles, defectos de maduración, infertilidad inmunológica, infección, o trastornos del coito, ¿no? Disfunción eréctil, hipospadias, tiempo y frecuencia, ¿no? La disfunción eréctil, bueno, gracias a Dios, hoy por hoy es altamente tratable, ¿no? Con píldoras, ¿no? Todos conocemos, hemos escuchado hablar del Viagra, del Cialis, del
el Levitra, todos estos, ¿no? Del Avanafilo, que son medicamentos que no solamente son altamente eficaces, sino sobre todo seguros, ¿no? Para tratar cualquier tipo de disfunción eréctil, ¿no? Salvo algunas contraindicaciones que tenga el paciente, ¿no? El hipospadias, ahí hay que corregir, ¿no? O sea, si no ha sido corregido a tiempo, es un desastre, ¿no? La idea del hipospadias es igual que la criptorquidia, ¿no? Si uno quiere mejorar no solamente el aspecto estético de un pene hipospádico, sino que el niño entre al preescolar, estamos hablando de 3 años, con un pene normal, porque los niños se orinan juntos, entran al baño juntos, y son medios crueles, ¿no? Ver un pene que parece un taparaco, lo van a molestar al niño, ¿no? Pues la idea es que entre con un pene corregido, ¿no? Y ese pene corregido es más, las más de las veces, o sea, la manipulación de la uretra no puede condicionar a trastornos, ¿no? De erección en el futuro. Entonces, hay que corregirlo lo más temprano posible, ¿no? Y en general, el hipospadia se debe corregir cuando el niño alcanza 10 kilos de peso, ¿no? O al año máximo, ¿no? Y el tiempo y frecuencia, ¿no? Esto es importante. ¿Por qué? Porque hay gente que en su afán o en su desesperación de querer tener hijos, o sea, tiene una vida sexual, como se llama, tremendamente intensa o continua, ¿no? Con el fin de lograr un embarazo. Y eso básicamente no ayuda en gran medida porque genera cada vez más y mayor tensión, ¿no? O esperan el momento, ¿no? Esperan siempre que la mujer esté en su etapa de ovulación, entonces tienen relaciones solamente en etapa de ovulación, ¿no? Entonces tienen espermatozoides antiguos guardados mucho tiempo, ¿no? Más si es que son espermatozoides con una línea de corte tan baja de normalidad, entonces la idea es que haya una frecuencia y una continuidad en la relación sexual, ni muy poca ni muy alta, ¿no? Como para no generar tensión, ¿no? Ahora, existen causas modificables, ¿no? El varicocele, vimos, si es un hipogonadismo, hay que reponerle hormona. Ahora, si es una azoospermia obstructiva, ¿no? Una infección de los deferentes, una tuberculosis del epidídimo, pues hay maneras, ¿no? De desobstruir, ¿no? Ahora, tratamientos de azoospermias no obstructivas es como se llama todo un tema también, ¿no? O sea, hay que ver, ¿no? A veces tienen, como se llama, se ha hecho una RTU de próstata, por decir, y el paciente quiere tener espermatozoides, ¿no? Entonces, aparte de su eyaculación retrógrada, puede haberse resecado el vero o dañado los conductos eyaculadores, ¿no? Entonces hay que ir a ver la manera de permeabilizar estos, ¿no? Y todas las disfunciones sexuales, ¿no? Tanto de erección o eyaculatorias, son tratables, ¿no? Entonces, estas causas modificables, si son la causa única, acuérdense, es multifactorial, en un 50% idiopático, si son modificables, en gran medida vamos a poder ayudar al paciente, ¿no? O pacientes que tienen, ¿no? Causas algo indeterminadas, que se ha visto que los antioxidantes mejoran la calidad del semen, ¿no? Entonces les da antioxidantes, Prevencel, por ejemplo, ¿no? Que tiene zinc, selenio y manganeso, ¿no? Que son minerales que necesita la próstata para optimizar no solamente su función, sino la formación de líquido. O incluso puedes usar antioxidantes naturales, ¿no? Como este derivado del pino alemán, ¿no? Que hay mucho en el mercado, ¿no? Que es un producto que se usa mucho para varices, para hemorroides, que tienen un efecto antioxidante bastante elevado, ¿no? Hablando de azoospermia, acuérdense, es la ausencia de espermatozoides, ¿no? La causa más frecuente son las obstructivas, porque las no obstructivas ya son lesiones propias del testículo, por las cuales no está habiendo formación de espermatozoides, ¿no? Estas azoospermias obstructivas suelen ser intratesticulares, pueden ser epididimarias del epidídimo o deferenciales o de los conductos eyaculadores, ¿no? Se observa los testículos, ¿no? El tamaño del testículo,
los epidídimos dilatados, hay un bajo volumen seminal y en general la folículo estimulante está normal, ¿no? Ese es un indicador de daño testicular, ¿no? Si está alta, entonces hay que pensar que es una azoospermia no obstructiva, que hay un daño testicular, ¿no? Ahora, los dos principales tratamientos incluyen la corrección quirúrgica y la recuperación espermática seguida del ICSI, ¿no? De la inseminación asistida, ¿no? En casos de obstrucción epididimaria o deferencial, el sitio preciso de la obstrucción puede ser determinado a través de una radiografía, ¿no? Que es la vesículodeferentografía, o por exploración quirúrgica, ¿no? Se busca el lugar de obstrucción y se permeabiliza, ¿no? O la cirugía de corrección debe ser realizada por un cirujano de experiencia, en general es microcirugía. Las tasas de presencia de espermatozoides en el eyaculado son del 80 al 90% para las vasostomías, ¿no? Que son reversión de vasectomía, y de 40 a 60 en las epidídimo-vasostomías, ¿no? O sea, cuando ¿no? Se puede unir directamente, ¿no? Deferente con deferente, esa es la vasostomía, esa es la que tiene 80-90% de éxito, y cuando es del epidídimo al deferente, un 40 o un 60%, ¿no? Eso se hace dependiendo, ¿no? De la técnica quirúrgica que hayan hecho para la vasectomía. Entonces a veces nos cortan el conducto, entonces cuanto menos conducto tienes o más alejado está un cabo del otro, entonces tienes que ver, ¿no? Si es posible hacer una vasostomía, que es lo óptimo, o si no, tienes que hacer una vasostomía al epidídimo, ¿no? Ahora, si la obstrucción está ubicada en los conductos eyaculadores, la cirugía de elección es la resección transuretral, ¿no? O sea, hay que abrir el vero montanum para que los conductos eyaculadores queden abiertos, ¿no? Las tasas de embarazo no asistido después de cirugía son de 30 a 75, 20 a 40 y 25 a 29 respectivamente, ¿no? O sea, en el caso de que se logre eso, ¿no? Por eso, si se fijan, más rendidor es siempre una vasostomía, ¿no? O sea, una recanalización de deferentes, más que el resto, ¿no? Ahora, la recuperación espermática para ICSI es la terapia de elección cuando existen factores femeninos que requieren reproducción asistida, cuando la reconstrucción es imposible o cuando fracasan las técnicas de corrección, ¿no? O sea, por eso les digo, es importante el tema de que tiene que participar activamente la pareja, ¿no? O sea, la pareja tiene que estar presente, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo la coexistencia de que ambos puedan tener algún factor que disminuye su tasa de fertilidad, ¿no? Pero ahí, como se llama, se va a encontrar mayor éxito o mayor mejora si es que están los dos presentes siempre, ¿no? Ahora, se van a utilizar diferentes técnicas, ¿no? Como la aspiración espermática microquirúrgica desde el epidídimo, ese es el MESA, o la aspiración espermática percutánea del epidídimo, el PESA, o la extracción espermática desde el testículo, el TESE, que es el más frecuente, ¿no? Dependiendo del sitio de obstrucción y obviamente dependiendo de la experiencia del cirujano, ¿no? Porque vamos a encontrar, ¿no? Espermatozoides, o sea, tanto en el epidídimo como en el testículo, ¿no? Entonces, como dice ahí, ¿no? La experiencia del cirujano va a ser que él elija el lugar donde pueda aspirar un espermatozoide, o sea, que nos permita hacer una inseminación, ¿no? Ahora, el tratamiento de las azoospermias no obstructivas, ¿no? Que se conoce como NOA, refleja ya un daño severo de la espermatogénesis, ¿no? Acuérdense, la espermatogonia, que es la célula futura formadora de espermatozoides, esta se desarrolla los primeros años de vida, ¿no? Entonces, si esta se altera o se daña, entonces ahí va a haber un problema, ¿no? Se caracteriza clínicamente porque el paciente tiene testículos pequeños y blandos y asociado a FSH elevada, ¿no? El otro tenía todo lo que quieran, pero su FSH iba a estar siempre normal, ¿no? La hormona folículo estimulante, entonces es una hormona de daño testicular, ¿no? Por ejemplo, en muchos varicoceles es siempre importante pedirles, ¿no? Si es que ya el paciente viene por un varicocele con, con antecedentes ya de infertilidad, pues hay que ver que ese varicocele no haya dañado el testículo a un punto en el que esté comprometido el contralateral también, ¿no?
Ahora, hay múltiples condiciones que producen falla testicular, ¿no? Tienen como producto final la NOA, ¿no? Su tratamiento, si bien ha sido revolucionario ahora, desde que se describió estas microdisecciones, ¿no? En las cuales se puede buscar espermatozoides dentro del mismo testículo, entonces en alguna medida se puede obtener unos cuantos para poder inseminar, ¿no? Ahora, en esta técnica se puede reconocer visualmente los túbulos seminíferos, que más probablemente contienen espermatozoides, ¿no? Para su posterior extracción. Las tasas de recuperación exitosa son del 35 al 63%, dependiendo, ¿no? De la etiología de la zoospermia no obstructiva y la experiencia del cirujano, ¿no? Es gente que se dedica a esto, ¿no? En Perú hay 3 andrólogos, ¿no? Uno de ellos es este árbitro de fútbol, el doctor Tejada, que actualmente creo que es alcalde de La Molina, ¿no? Es un doctor eminente, es múltiple, ¿no? Es músico, árbitro de fútbol, andrólogo, urólogo, de todo. Después está el doctor Lazo, que es doctor andrólogo, y el otro es Arrazo. Son 3, no hay más, ¿no? Y bueno, de los 3, o sea, el que más experiencia tiene, porque es mucho mayor, eh, el árbitro de fútbol, ¿no? Que lo deben conocer. Siempre salen teles, alcalde de San Borja, es el que tiene el instituto de fertilidad más grande del Perú, ¿no? Ahora, el tratamiento de las disfunciones sexuales y eyaculatorias, esto hemos hablado en la clase anterior, ¿no? Las disfunciones sexuales, o sea, pueden interferir con las relaciones sexuales y con la eyaculación intravaginal, ¿no? Entonces, cualquier trastorno de la libido o del deseo, ¿no? Asociada a una testosterona baja, pues se van a ser tratados con moduladores del receptor de estrógenos, ¿no? Puede ser clomifeno, tamoxifeno, o inhibidores de la aromatasa o gonadotrofina coriónica humana, ¿no? Ahora, si hay un déficit importante de testosterona, entonces puede reponer la testosterona, ¿no? Con un decanato de testosterona, que es el Nevido, que es la mejor testosterona que hay, ¿no? Ahora, si es una disfunción eréctil, puede ser tratada con inhibidores de fosfodiesterasa, ¿no? O inyecciones intracavernosas, ¿no? Si es que el paciente no puede tomar Viagra o sus primos hermanos, ¿no? O los dispositivos de vacío, o una prótesis de pene, o sea, siempre hay alguna manera de ayudar al paciente para corregir su disfunción eréctil con el fin de lograr un embarazo, ¿no? Ahora, en el caso de eyaculación retrógrada, se pueden utilizar agentes simpático-miméticos como la efedrina o la imipramina, ¿no? Los antigripales funcionan muy bien, ¿no? Los antigripales producen retención porque producen contracción del cuello de la vejiga. Van a fijarse que en la mayoría de las hojitas, en las posologías de los antigripales, como principal contraindicación, tienen, ¿no? Enfermedad prostática. ¿Por qué? Porque producen retención de orina. Porque justamente lo que hacen es contraer el cuello de la vejiga, ¿no? Entonces, así como efedrina sola no tenemos en Perú, pero cualquier antigripal lo vamos a conseguir, ¿no? Ahora, y se puede también recuperar espermatozoides de la orina después de eyacular, ¿no? Entonces el paciente eyacula o se masturba e inmediatamente orina, y de esa orina se recolectan los espermatozoides por la inseminación, ¿no? Ahora, para pacientes que no pueden eyacular, la aneyaculación es un trastorno severo de la eyaculación, bastante difícil de tratar. En general, cuando te llega un paciente con una eyaculación, ni siquiera con retardo eyaculatorio que no eyacule, la mayoría son problemas psicológicos, ¿no? Necesitan tratamientos eh, con varios especialistas, ¿no? Psicólogos, sexólogos, andrólogos, para ver dónde está el problema, ¿no? Psiquiatras. Entonces, si no se consigue, se puede utilizar una estimulación peniana vibratoria o una electroeyaculación transrectal o recuperación espermática quirúrgica, ¿no? Entonces, el paciente se puede sacar espermatozoides, ¿no? Para poder inseminar.
Ahora, y los tratamientos antioxidantes, ¿no? El estrés oxidativo está determinado por el balance, ¿no? Entre la regeneración de estas especies reactivas de oxígeno y la degradación de las mismas dentro de los tejidos. Entonces, estos tratamientos orales se basan en múltiples estudios que demuestran una mayor concentración de estas reactivas, ¿no? Y sus productos de degradación en el plasma seminal de pacientes infértiles, ¿no? Con alteraciones de diferentes parámetros seminales. Existe, si bien evidencia controversial en relación a los efectos que tienen los antioxidantes sobre la concentración, movilidad de estructura espermática integrada del DNA, pero se ha visto que mejoran los patrones seminales, ¿no? O sea, después de 3, 6 meses, un paciente, por ejemplo, con tratamiento antioxidante, muchas veces cuando es idiopática la causa, entonces mientras se estudia al paciente se le empieza a dar antioxidantes, ¿no? Y entonces hay un montón, ¿no? Hay un producto que se llama Espermotren, por ejemplo, que básicamente lo que tiene son antioxidantes, ¿no? Entonces van a aumentar en gran medida, ¿no? O no aumentar, sino mejorar la calidad del semen. Se ha demostrado, ¿no?, que la terapia con antioxidantes orales aumenta la tasa de embarazos y recién nacidos vivos, ¿no?, sin aumentar los efectos adversos. Entre los agentes utilizados, los con mayor frecuencia son la carnitina, la vitamina C, la vitamina E, y las dos últimas utilizadas en conjunto lograrían proteger además las estructuras espermáticas lipídicas, ¿no?, con la vitamina E, e hidrofílicas con la vitamina C, frente a los ataques de estos antioxidantes, ¿no? En conclusión, existe un factor masculino en aproximadamente la mitad de las parejas infértiles, ¿no? Eso es vital que se graben, chicos, ¿no? O sea, cuando viene una pareja por infertilidad, hay que pensar en que el 50% es del varón y el 50% es la mujer. Y eso es así ahora, está demostrado, ¿no? No es un tema solamente de la mujer, ¿no? Yo tenía un paciente hace mucho tiempo que la esposa ha estado 10 años en tratamientos y después de 10 años se han dado cuenta que el que tenía el problema era el varón. Y ¿cómo me di cuenta yo? Porque cuando lo examiné, el tipo tenía 2 testículos del tamaño de, qué sé yo, de una uva, era grande. Y en 10 años la pobre mujer fue a Lima, fue a todo lado, incluso viajó hasta la Argentina. Y bueno, yo me sorprendí que nunca lo habían examinado al tipo, ¿no? Y era porque el tipo no iba, directamente no quería. O sea, le echaba la culpa a la mujer, ¿no? Y a ella era la que iba a todo lado desesperada y todo normal, todo normal. Y cuando se animó a venir y yo le hice el diagnóstico, les juro, no me voy a olvidar la cara, o sea, de odio de la mujer, 100% justificada, ¿no? Me acuerdo que volteó y le dijo al tipo le dijo, y ahora, ¿quién es el USPA? USPA en quechua es un insulto bastante ofensivo. USPA quiere decir ceniza. ¿Viste? La ceniza no sirve para nada, ¿no? Y le dijo, ¿quién es el USPA? Le dijo. Y ahora dile pues a tus hermanas que toda la vida me han tratado de USPA, así le dijo después. A tu mamá, a tu familia, que yo no servía para nada. Y el pata se hizo su espermograma con esos testículos. Una zoospermia, pero así total, ¿no? Y pasa mucho eso, o sea, en general se pone toda la carga de la fertilidad sobre la mujer, ¿no? Y no es así, ¿no? Los problemas son mitad, mitad. Las parejas son infértiles, 50-50, ¿no? Y las que tienen mala suerte, ambos tienen el componente, ¿no? Entonces, complica más aún el deseo de un embarazo, ¿no? La adecuada evaluación del paciente, la anamnesis, han visto que es bastante larga, ¿no? La anamnesis o la historia clínica de un paciente con infertilidad, ¿no? Un buen examen físico, espermogramas, ¿no?, correctamente realizados, ¿no? Y todos los exámenes que sean necesarios van a permitir en gran medida identificar las condiciones que tiene el tratamiento específico, ¿no? Para las que no tienen tratamiento, pero permiten recuperación gametos viables, las que no permitirán recuperar espermatozoides, debiendo asesorar en relación a adopción o utilización de semen de donante, es como se llama
algo que tiene que, en gran medida, el paciente saber y conocer, ¿no? En un comienzo siempre la ilusión de un hijo propio es lógico y natural, ¿no? Pero a medida que se van haciendo los estudios, se va demostrando la no reversibilidad de los problemas o ser una azoospermia idiopática en la cual vemos que hay un componente muy, muy difícil de encontrar o de lograr un embarazo. Entonces hay que saber entrar poco a poco con estos pacientes para, si quieren un semen de donante para un hijo, que es completamente recomendable si no quieren adoptar, ¿no? La adopción es otra opción, es increíble la cantidad de niños sin padre que podrían gozar de una familia y ellos de un hijo, ¿no? Pero si no desean adopción, la donación de semen es otra, ¿no? Eso es 100%, como se llama, anónimo. Cuando te donan semen, tú directamente no sabes, ¿no? Entonces es importante que tengan esa opción, esa chance, ¿no? Para que no se queden con los hijos, ¿no? Ahora, en los últimos años, el desarrollo de diferentes técnicas de recuperación espermática y de inseminación artificial asistida o de punciones espermáticas y todas estas han permitido que los pacientes con severas alteraciones de la espermatogénesis o del transporte espermático puedan tener descendencia, ¿no? Ahora, la idea es recuperar un espermatozoide y fertilizar un óvulo, ¿no? Ahora, la elección de la técnica más adecuada, con la mayor tasa de éxito, depende de haber logrado un diagnóstico específico correcto, ¿no? Claro, si no, como en todo, ¿no? En la medicina, si tú no tienes un diagnóstico, tu tratamiento va a ser empírico y como puedes acertar, como no, ¿no? Y algo, ya para terminar, que es, ¿cómo se llama? De la vida real, ¿no? O sea, una pareja fértil, la probabilidad de embarazo es recién en los primeros 6 meses, ¿no? Entonces, en los primeros 6 meses de tener relaciones sexuales, como se llama, de forma ininterrumpida, sin ningún método de protección o de barrera, el embarazo se va a dar a partir del 6.º mes, ¿no? Y obviamente tiene que aumentar y ser al 100% en el año, ¿no? Entonces, a los 10 meses la probabilidad es más alta, a los 9 igual, a los 7 igual, a los 6 ya la mayoría de las personas sanas, ambas, ¿no? Varón y mujer, al 6.º mes tienen que embarazarse, ¿no? Y si no, al año el 100% tiene que estar embarazada, ¿no? Si después de los 12 meses no hay un embarazo, habiendo tenido una frecuencia coital aceptable, sin ningún medio de protección o de barrera, entonces es una pareja, no hablemos de pacientes, sino de pareja, acuérdense siempre eso, es una pareja que tiene que estar en forma paralela, evaluada, ¿no? Por el urólogo andrólogo o por el ginecólogo, ¿no? La parte ginecológica está muy bien desarrollada acá, ¿no? La doctora Ojeda, el chino Tominaga, la doctora Maxi, son ginecólogos que se dedican muy, muy bien al tema de fertilidad en la mujer, ¿no? Los urólogos, yo les soy sincero, los urólogos nos hemos quedado en esto porque el urólogo es cirujano, ¿no? Le gusta operar y acá las causas obstructivas son las menos frecuentes, ¿no? Y para dedicarte a esto tienes que dedicarte básicamente a la andrología, ¿no? Ser un poco más clínico que cirujano. De ahí que la andrología es una especialidad bastante deficitaria, ¿no? Para que haya 3 en el Perú, imagínense, ¿no? 3 en todo el Perú, y los 3 están en Lima, ¿no? Y es una especialidad altamente rendidora, ¿no? O sea, en el sentido de satisfacciones personales, ni qué decir, cómo se llama desde el punto de vista económico, ¿no? Todo lo que es fertilidad es carísimo, chicos, carísimo, carísimo. Es muy, muy caro y es privativo. Y algo que recién no hace mucho los seguros de salud están coberturando algunos de los problemas de infertilidad, ¿no? Antes, hace 5 años, no, ningún seguro te cubría temas de fertilidad, ningún seguro. Eso es una vergüenza, ¿no? Ni los del Estado, ni de salud, y menos los privados, ¿no? Entonces eso hacía que sea más oneroso y más caro todavía, ¿no? Y peor,
la realidad de Cusco es la realidad de todo el Perú, ¿no? Arequipa no tiene ni un andrólogo. Entonces, al final no hay ningún centro de andrología, al menos que yo sepa, ¿no? Pero en el norte y en Cusco no hay, ¿no? Y todos son referidos a Lima, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Pero de repente, algo que, o sea, el ICSI, ¿no? Y la fertilización in vitro, o sea, tienen una diferencia, ¿no? Básicamente es la técnica, ¿no? Que se utiliza para fecundar el óvulo, ¿no? En el primer caso, o sea, el espermatozoide es inyectado directamente en el óvulo, ¿no? Para lograr o favorecer una fecundación, ¿no? Que hoy por hoy es lo que se utiliza más, ¿no? Que la fertilización in vitro, que ya son los famosos hijos probeta, ¿no? Que estos son de los años 60 todavía creo, no recuerdo bien. Pero la clave está en encontrar un óvulo sano y un espermatozoide sano, ¿no? Acuérdense que no solamente se hace con uno, ¿no? Se hace con el mayor número de óvulos y con el mayor número de espermatozoides, ¿no? Para que al menos uno prenda, ¿no? Entonces a veces, acuérdense, los embarazos múltiples generalmente son como consecuencia de la inseminación artificial, ¿no? Porque se inyectan varios óvulos con la esperanza de que uno prenda, ¿no? Y si tiene suerte, prenden más de dos, ¿no? Pero también pasa a ser un problema, ¿no? Embarazos múltiples hay de 6 hasta de 8, creo, ¿no? Imagínate, mellizos ya es un problema, trillizos, cuatrillizos, es tremendo el problema, ¿no? Pero es conocido el dicho, ¿no? Que los niños vienen siempre con un pan bajo el brazo, ¿no? Es el mejor estimulante para la pareja. Tener un hijo va a ser el estímulo para querer trabajar, querer salir adelante, para darle una vida mejor que la que uno tiene, ¿no? Los hijos tienen esa bendición, ¿no? Siempre vienen con su pan bajo el brazo y siempre las alegrías son 1000 veces más que las tristezas que nos dan los hijos, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Tengo una pregunta. Dime. Doctor, una paciente, digamos que no pudo tener hijos y con el tratamiento in vitro tuvo su segundo hijo, puede ser de natural. Claro, eso pasa mucho. O sea, sobre todo en las causas idiopáticas, ¿no? Y yo tengo, por ejemplo, unos primos que han tenido trillizos por inseminación. Trillizos. Y después de 10 años se han embarazado. Y ahora tienen un hijo, ¿no? Y ellos llegaron a la inseminación porque años de años no han podido tener hijos. Y pasa mucho eso. Hace poco, ¿no? Un colega estaba gastado porque se había gastado como 40.000 soles, ¿no? Para tener un segundo hijo, ¿no? Inseminación, con todos los descuentos que le hacían, porque los dos son colegas, tienen una hija, y después de 10 años, o sea, nunca más se pudo embarazar, ¿no? Entonces hicieron inseminación, ya colgaron la toalla, porque no prendía nunca. Y después de un tiempo, ¡pum!, embarazada. Se han dado cuenta que estaba embarazada cuando tenía 5 meses. Pasa, ¿no? Es una mochila de piedras, porque cuando no pueden tener hijos, la ansiedad los carcome a los dos, ¿no? Y eso también es un estado de estrés que influye mucho, ¿no? Entonces después ya cuando se relajan, abandonan las ganas porque ya han visto que no es posible, muchas veces se embarazan. Es bastante frecuente eso, ¿no? Bastante frecuente. Sobre todo en las idiopáticas, ¿no? Que hay algo que no se ha dado uno cuenta o no se ha podido encontrar y en algún momento no es que se haya corregido, ¿no? Sino que la probabilidad de embarazo existe, ¿no? En cualquier tipo, excepto la zoospermia, ¿no? En una oligospermia, en una hipospermia, en un tema obstructivo que corra con bajo recuento, baja movilidad. O sea, acuérdense que solo un espermatozoide se necesita para producir un embarazo, ¿no? Entonces, no es raro que pase eso, ¿no? Ya
se quitan esa mochila de piedras porque han tirado la toalla y resulta embarazada, ¿no? Siempre la pareja, chicos, acuérdense, cuando hablen de infertilidad o tengan un paciente por infertilidad, o sea, en la consulta tiene que estar la pareja. Si no, es más, las guías indican, o sea, si viene un varón por problemas de infertilidad, o sea, se le tiene que preguntar su estado civil, ¿no? Si es conviviente, si es casado, si tiene pareja estable, ¿no? Ahora, si tiene que estar presente la pareja. Ahora, si no tiene, es otra cosa, ¿no? Puede ser que no tenga pareja, pero quiera tener hijos, ¿no? Pero en general es la única razón por la cual si no tiene pareja no está o no esté presente su pareja, ¿no? Que es lo raro, ¿no? Nadie va a planificar tener hijos sin tener pareja, ¿no? Entonces siempre tiene que estar la pareja presente, siempre, siempre, siempre. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, mañana, miércoles, jueves y viernes es feriado, ¿no? Yo voy a coordinar con Liz, básicamente el examen, o sea, lo vamos a dar a las 2 de la tarde, o sea, vamos a entrar como si fuese una clase normal, ¿no? A las 2 de la tarde tienen que estar presentes todos, ¿no? Vamos a llamar lista porque yo tengo que estar seguro de que estén todos. Una vez que están todos, me incluyen a su grupo de WhatsApp, el del grupo B, de todos, tiene un grupo, ¿no es cierto? Entonces me incluyen en el grupo y yo les mando el examen en Word. Entonces, y es inmediato, ¿no? En el WhatsApp no te cuesta, el archivo no pesa nada, se abre en 5 segundos. Y a partir de eso corren 25 minutos, ¿no? 20 minutos de la prueba y 5 minutos para revisar. Y me lo tienen que enviar a mi correo. Y en el asunto, el correo solamente ponen su nombre. El correo recibe por un tiempo, ¿no? O sea, después de los 25 minutos, o sea, todos tienen que, en 2, 3 minutos, tienen que mandarme el examen, ¿no? Si no llega, mi correo está como para que ya, por la hora no lo recibe directamente, ¿no? Entonces la idea es cumplir. Son 20 preguntas, algunas de selección múltiple y otras para llenar. Y el tiempo es suficiente, ¿no? 20 preguntas, más o menos tienen 1 minuto por pregunta y tienen 5 minutos para revisar, ¿no? Y después de los 5 minutos para revisar, tienen 2, 3 minutos para enviar, ¿no? Miren, en toda la pandemia hemos hecho así, todos los exámenes hemos hecho así, gracias a Dios ninguno ha tenido problema de conectividad y eso, ¿no? Si hay ese rato tienen que llamarme y avisarme, ¿no? Que no ha pasado, ¿ah? En serio, no ha pasado. ¿Que han copiado? Sí, porque es recontra fácil darse cuenta si copian, ¿no? El último grupo nomás ha habido 3 notas iguales con los mismos errores en las mismas preguntas, ¿no? Y las respuestas, por ejemplo, de las preguntas para rellenar, o sea, es imposible que todos pongamos igual, ¿no? Si ponen igual es que han copiado. O sea, yo me doy cuenta, ¿no? Ya si es muy descarado, como alguno ha pasado, lo llamo y le digo cuando califico su examen, ¿no? Pero en general, la idea es que lo hagan, ¿no? El tiempo es aparentemente corto justamente para no darles ese tiempo, ¿no? Yo les tomo el examen sin cámaras, ustedes apagan su cámara y si quieren apagan su computadora, ¿no? La verdad no, a mí me interesa más que aprendan, no me interesa si copian, ¿no? Si copian ya es asunto suyo. Al final uno siempre se da cuenta, ¿no? Y sobre todo es un tema ya de convicción, ¿no? Uno estudia esto para vivir de esto, ¿no? Entonces, cuando tengas tu paciente enfrente con una azoospermia no obstructiva, no tienes ni idea, ¿no? No sé qué hacer, ¿no? Entonces, el que va a pasar mal rato eres tú, ¿no? No es difícil el examen. Miren, estos 2 años de exámenes, ¿cómo se llama? Virtuales, no había ni un jalao. Esa es una manera también de pensar que copian, ¿no? Porque cuando eran presenciales sí había gente que se jalaba. Pero
La idea es que estudien, chicos, háganlo. La carrera es bonita, es larga, la medicina es tan larga, tan grande que hay algo que te va a gustar, ¿no? Dentro de la medicina. Mucha gente a veces estudia sin vocación, ¿no? Es una realidad, ¿no? La medicina es una carrera que, como se llama, muy requerida, ¿no? En nuestra sociedad y muchos se animan por muchas razones, menos por vocación a estudiarla. Pero la medicina tiene eso, ¿no? Es tan grande, tan amplia que hay algo que te va a gustar y lo vas a hacer con gusto, ¿no? Por eso traten de encontrarle el gusto a la carrera, ¿no? Y estos 2 últimos años son los mejores, ¿no? Cuando llegan las especialidades. Entonces ahí te da la opción también de elegir o de escoger algo para siempre, ¿no? Porque va a ser de eso, ¿no? Imagine, yo no les miento, hace 10 años creo que no agarro un estetoscopio. ¿Por qué? Porque eso tiene la especialidad, ¿no? O sea, tú vas a trabajar específicamente sobre algo, ¿no? O sea, yo que ausculto un corazón, o sea, si agarro un estetoscopio es para ver si mi paciente está respirando bien o no, ¿no? Por ahí me hace neumonía, un viejito, un operado de próstata, o para escuchar ruidos hidroaéreos, ¿no? Si está algo distendido, pero que le ausculte el corazón o que le haga un fondo de ojo, qué sé yo, muy difícil, ¿no? Entonces, la medicina tiene eso, es tan amplia que algo les va a gustar, ¿no? Entonces, yo voy a quedar con Liz para coordinar bien todo y el día lunes 18 a las 12 en punto tienen que estar todos, ¿ah? Ahí presentes, llamamos lista, nos cercioramos que son 42, ¿no? 49, doctor. 49 son. Sí, Hoy día han doctor. faltado un montón, entonces 15, 17 han faltado hoy día.